Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. También en esta materia de ética comenzamos nuestra tercera unidad. Eh, vamos a comenzar en este momento a hablar sobre los derechos humanos, pero para comenzar a hablar de los derechos humanos, pues es importante que primero tomemos en consideración otros conceptos. Y precisamente entonces lo primero que toca para comenzar a hablar de los derechos humanos es dónde se gestaron o a dónde nacen o a dónde surgen o a partir de qué surgen estos derechos humanos. Y el primer concepto que vamos a identificar es lo que se conoce como Estado. Es muy importante, chicos. Aquí yo estoy poniendo Estado con E mayúscula. Siempre que hablamos del Estado y que viene con relación a el gobierno, a las leyes, ¿sí? A gobernar, etcétera, entonces debe describirse con E mayúscula. Cuando hablamos de Estado como un territorio, como un fragmento geográfico, entonces ahí lo vamos a escribir con minúscula. Cuando me refiero, por ejemplo, al Estado de México, al Estado de Coahuila, al Estado de Michoacán, bueno, pues allí lo vamos a anotar con minúscula. Y estamos haciendo referencia entonces a una zona geográfica. Insisto, pero si comienzo a hablar de Estado como una forma de gobierno, bueno, allí ya cambia. Y nosotros precisamente vamos a hablar de este concepto de Estado como aquello que nos gobierna. Vamos a comenzar a hablar y a señalar de las diferentes formas que han existido para gobernar y cómo se ha generado el poder. Eh, con la evolución de la civilización, los seres humanos experimentaron diferentes formas de gobierno, pero si lo podemos decir de una manera muy simplista, pues finalmente los más acaudalados, los más adinerados, los más ricos, fueron los que se encargaron de dirigir los destinos de las diferentes naciones. Y esto, pues prácticamente en cualquier cultura. Los programas de historia siempre hacen referencia a la historia europea y no nos hablan mucho de las formas de gobierno, por ejemplo, aquí en Mesoamérica. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar en ese sentido, ¿no? Y nos damos cuenta que los diferentes gobernantes a lo largo de los siglos, de los siglos y de los siglos, pues fueron concentrando en sus manos todo el poder y por ende en sus manos estaban las formas de gobierno. Es así que llegamos a la edad moderna, allá más o menos por el siglo XVI, cuando existía en Europa la figura de los reyes. Los reyes eran pues prácticamente omnipotentes. Omnipotentes quiere decir que tenían todo el poder concentrado en sus manos y no lo soltaban. No había, había tal vez algunos concejales, pero esos concejales solamente tenían esa función de aconsejar al rey porque finalmente quien tomaba la última palabra, quien tenía la última decisión, pues era precisamente él, el rey. Y un caso extraordinario de concentración de poder de Estado, es este individuo que vemos en la imagen, conocido con el nombre de Luis XIV, ¿no? A Luis XIV se le adjudica una frase, pues podemos decir hasta prepotente. Él decía, el Estado soy yo, es decir,
el poder de todo lo que hay en este territorio soy yo. Es decir, ahora lo podríamos decir con palabras coloquiales, yo soy el papá de los pollitos. Y era verdad, a final de cuentas, era verdad eso que decía Luis XIV, porque todo el poder estaba concentrado en sus manos. Él y en buena medida también los reyes de los otros países era quien decidía lo que se hacía, lo que no se hacía. Por ejemplo, qué se comercializaba, qué de lo que se producía en Francia se vendía en otros territorios, en otros países, a cuánto se vendía, qué era considerado un delito, cómo se podía castigar, todo, absolutamente todo lo decidía. Y bueno, pues por esta razón se decía que eran omnipoderosos. Insisto. Ok, perdón. Gracias. Me están avisando y nada más Jera me dice que solamente se ve la imagen de CT. Sí, tienen toda la razón, se me olvidó compartir pantalla. Perdón. Ahí está. Bien, entonces les decía Luis XIV de Francia que pues tenía absolutamente todo el poder en sus manos. Y decía, no solamente él, a final de cuentas, los demás reyes en ese momento también tenían ese privilegio o ese poder de decidir qué se hacía y qué no se hacía, ¿no? Había algunos casos, como por ejemplo el del rey de Inglaterra, que compartía un poco, pero solamente un poco, tampoco todo, un poco de poder con el Parlamento. El Parlamento equivale a lo que ahora tenemos por Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces el rey europeo, por algunas circunstancias, podía o debía de compartir un poco de ese poder, pero tampoco era nada que se pareciera a una democracia, ¿no? O otro tipo de gobierno. Bueno, entonces, aquí está su famosa frase, ¿no? El Estado soy yo, es decir, yo todo lo gobierno, todo lo presido. Pienso mucho en una escena de una película de caricaturas, esta de Aladdin, en donde Jafar dice que el universo es suyo, que todo lo controla. Bueno, esa idea la pueden ustedes aplicar precisamente entonces a aquellos reyes en aquella época en Europa. Insisto, no solamente en Francia, sino la verdad es que en todos los demás reinos europeos. Pero llega un momento, bueno, bien, a ver, antes de hablar de nuestro siguiente personaje, este es un poder que se fue concentrando a lo largo de los siglos tras siglos. eh, las familias imperiales, las familias reales fueron concentrando ese poder y muy pocos se cuestionaban, muy pocos preguntaban por qué era así, porque precisamente esa omnipotencia que tenían, pues hacía que esas personas que se cuestionaban, que ponían en entredicho la autoridad y el poder de los reyes, pues obviamente fueran perseguidas, fueran torturadas y asesinadas. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando, no de un día para otro, pero sí fue cambiando, sí fue transformando esta situación. Y es entonces cuando van surgiendo algunos pensadores, algunas personas que, insisto, van poniendo en entredicho porque solamente unas cuantas familias son las que tienen todo el poder en ese momento. Que la verdad les voy a decir, hoy en día, siglo XXI, sigue siendo exactamente lo mismo, solamente algunas familias, las más acaudaladas. En este momento tal vez no estamos hablando de los gobernantes, pero sí las familias de dueñas de las más grandes empresas. Esas son las que tienen el poder. Pero bueno, nos salimos un poquito de este tema.
Entonces, les decía, empieza a haber personas que cuestionan esa omnipotencia de los reyes, y uno de ellos es el inglés Thomas Hobbes, que vive por ahí del siglo XVII. Thomas Hobbes es un hombre que es un hombre muy inteligente. Él va a empezar a analizar, a pensar, a cuestionarse todo lo que está sucediendo en Europa, pero específicamente en su país, en Inglaterra, y pues se dice que él va a ser el iniciador de un tipo de filosofía que se conoce como empirismo materialista, es decir, busca justificar la existencia de todo a través de las cuestiones materiales, no solamente de las, o más bien dicho, no de las ideas, sino de las cuestiones materiales. Entre sus pensamientos, se dice disertaciones, entre sus disertaciones políticas, él comienza a hablar de que, ¿cómo les explico? Los reyes tienen el poder de gobernar a sus súbditos, pero no por lo que ellos decían. Los reyes por muchos siglos siempre justificaron que tenían el poder absoluto porque Dios así lo había querido. Imagínense esto. O sea, los reyes son reyes porque Dios así lo quiere. Entonces, personas como Hobbes y más adelante algunos otros cuestionan esto. ¿Por qué? ¿Cómo me demuestras, y esto es serio, cómo me demuestras, rey, que Dios te dio el poder de gobernar, que Dios te dio esa facultad de gobernar? Si lo piensan tantito, nadie podría demostrar que Dios le dijo, tu familia y tú son los elegidos para gobernar, que es lo que los reyes decían. Acuérdense que estamos en el siglo XVI y pues todavía se vive mucho a la sombra de las ideas religiosas. Entonces, Hobbes les dice, rey, no puedes demostrar que Dios te puso ahí. Sin embargo, sí es cierto que necesitamos que alguien nos gobierne y que nos gobierne con mano dura. Eso es muy importante, eso lo decía Hobbes, que el ser humano necesita ser gobernado con mano dura porque los seres humanos somos primitivos y vivimos en una lucha de todos contra todos. Y esto que dice Hobbes es cierto, y eso que no vivió en el siglo XXI, pero basta salir en carro menos de media hora para darnos cuenta de esto que dice Hobbes, ¿no? A pesar de que hay leyes viales, leyes para la conducción de vehículos, ¿qué es lo que hacemos? Nos saltamos los semáforos, pasamos cuando no es nuestro turno y todavía somos agresivos con aquel que nos señala nuestra falta, ¿no? No importa si ando en motocicleta, no importa si ando en carro, no importa si ando en tráiler, me cambio de carril cuando se me pega la gana, valiéndome completamente si al de atrás le puedo generar un accidente o no. Es una lucha de todos contra todos, o como decía Hobbes, una lucha del hombre contra el hombre. Y Hobbes lo veía ya desde aquella época, ¿no? Analizando la historia atrás y analizando todo lo que sucedía en ese momento en su país y en su entorno, en el continente, pues llega a esta conclusión. Y por esa situación, dice Hobbes, que necesitamos que nos gobiernen con mano dura y lo vemos en nuestra familia, ¿no? Una mamá o un papá que es flexible, que es pasantón, ¿qué hacemos los hijos? Pues no ponemos o no le obedecemos. Pero ¿qué sucede cuando el padre es completamente estricto, cuando inclusive suele ser agresivo? Entonces ahí tenemos miedo y obedecemos a ese padre. Entonces Job decía, mira rey, no eres rey, o miren reyes, no son reyes porque Dios allí los hayan puesto, pero es cierto que deben de gobernar y gobernar con mano dura, porque si no, los hombres
hacen lo que quieren, ¿no? Y después viene John Locke. John Locke es un pensador inglés también que vive unos años un poquito después de Hobbes. Bueno, nace un poco después que Hobbes, pero por ahí Hobbes ya es anciano, Locke es un poco joven cuando empieza también a dar sus ideas, y las ideas de John Locke son bastante interesantes, ¿no? Nos dice que los seres humanos somos libres por naturaleza. Eso dicho en este momento, en el siglo XXI, pues nos suena como obvio, lógico, nada nuevo, porque desde que nacimos con libertad, ¿no? Pero estamos hablando de un siglo XVII en donde todavía existía una forma de esclavismo que se llamaba, servidumbre, ¿no? La existencia de los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Hombres que trabajaban la tierra de los señores feudales, de los señores más ricos, y que no la trabajaban por dinero como hoy un obrero en una fábrica, ¿eh? Eran hombres que trabajaban, hombres libres supuestamente, que trabajaban entonces la tierra que pertenecía a esos señores feudales y que no se les pagaba, simplemente se les daba un poco de la cosecha que ellos mismos generaban, ¿no? Y ese hombre feudal, mejor dicho, ese siervo, perdón, no podía dejar las tierras del señor feudal a menos que no le debiera nada. Pero como prácticamente el pago era solamente lo necesario, y a veces menos, pues entonces el siervo siempre estaba en deuda con el señor feudal, por lo cual no podía salirse de esos territorios. Entonces ahí vemos que esta cuestión de que los hombres eran libres, pues era una falacia, es decir, era una mentira. Los siervos sí eran una especie de esclavos en ese momento. Y Luke dice que los seres humanos somos libres por naturaleza. Ese es un pensamiento, insisto, muy revolucionario en ese momento. O sea, nadie entiende a ciencia cierta qué es lo que quiere decir Luke con ese pensamiento. Y va más allá. Luke nos dice o Luke nos señala que los seres humanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación. Imagínense ustedes, no solamente el derecho, sino la obligación de pelear por nuestra libertad. Si es necesario levantarnos en armas o crear una revolución por nuestra libertad, estamos en derecho, es más, estamos en obligación. Eso es un pensamiento muy atrevido para su época, sinceramente, es un pensamiento bastante atrevido para su época. Pasa el tiempo, pasan los años, casi un siglo después, y vamos a tener otra figura, pero ya no en Inglaterra, sino en Francia, que de hecho son varias figuras. Aquí nada más nos hablan, el texto nada más nos habla de Juan Jacobo Rousseau, pero también tenemos los pensamientos del barón de Montesquieu, los pensamientos de Voltaire, pero bueno, estos pensadores que están trabajando, están produciendo ideas nuevas, revolucionarias, complejas para su época, están allá en Francia, ya en el siglo XVII y siglo XVIII, bueno, básicamente en el siglo XVIII. Están proponiendo ideas bastante interesantes. En el caso de Juan Jacobo Rousseau, el ginebrino, o Jean-Jacques Rousseau, el nombre en francés, pero igual es lo mismo. Él nos habla de que el hombre es bueno por naturaleza. Lo que sucede es que al vivir en sociedad, esta sociedad lo corrompe.
y pues ahí es como ese mal necesario, porque los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, y en eso Rousseau tiene mucha razón. Los seres humanos no podemos vivir fuera de nuestro grupo social, y hoy en día menos. No tenemos ni la menor idea de cómo vivir en la naturaleza. No tenemos ni la menor idea de cómo cazar o cómo recolectar nuestro alimento, además de que no podríamos, porque hoy en día absolutamente todos los territorios geográficos le pertenecen a alguien. Y yo no podría prácticamente estar en X lugar recogiendo, cazando, porque seguramente eso le va a pertenecer a alguien. Entonces, desde ahí, pues ya tenemos serios problemas. Pero bueno, dejando de lado esta cuestión de los territorios, aunque yo encontrara un territorio que no le pertenece a nadie, imagínense ustedes, serían capaces de cazar creando sus propias herramientas, porque si ustedes compran un rifle o algún arma, pues ya están utilizando el trabajo de otros seres humanos. O sea, ya no puedo decir que yo podría vivir solo en la naturaleza. Vivir solo en la naturaleza es que verdaderamente yo me provea de absolutamente todo lo que necesito para vivir. Si yo digo, pues yo me hago solito mi casa, yo tengo conocimientos de albañilería, ok, pero tú vas a hacer solito tus tabiques, tú vas a buscar tu cemento, tú vas a generar, a producir tu propio cemento, no, ¿verdad? Si tú vas y lo compras en una tienda de materiales, pues ya estás utilizando el servicio de otros seres humanos. Entonces, a eso se refería Rousseau con el hecho de que los seres humanos necesitamos vivir en sociedad. Y esto de vivir en sociedad, pues se convierte, nos dice Rousseau, en una especie de mal necesario. En una especie de mal necesario porque, pues sí, efectivamente, este, cuando yo vivo en sociedad, lo más probable es que la sociedad pues me pudiera pervertir. Pero bueno, él escribe un libro que se conoce como El Contrato Social, y en este libro del contrato social nos dice que pues los seres humanos entonces vivimos en estas sociedades y tenemos que acatar libremente ciertas cláusulas, que bueno, más bien nos referimos a que necesitamos acatar ciertas leyes. Los seres humanos dentro de un grupo social no podemos vivir sin leyes. Piensen, y regreso a este ejemplo de cuando conducimos, eh, cuando conducimos, si no respetamos las leyes, pues podemos generar un accidente en donde perdamos o hagamos que otros pierdan la vida. Entonces, por eso es importante señalar quién tiene el paso, ¿no? Y eso lo hacemos pues a través de un semáforo. Tal vez no lo hemos pensado, pero un semáforo de alguna manera es un indicador de una regla, de una norma, ¿no? ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa en segundo lugar? Entonces, los seres humanos necesitamos vivir en grupo, y al vivir en grupo necesitamos forzosamente de un representante, pero ese representante, por eso se le conoce así, representante, es el que va a Oh, perdón, se fue mi internet. Bueno, a ver. Bien, ahí está. Espero que ya me estén escuchando. Bien, decíamos, entonces, el ser humano al vivir en sociedad necesita leyes y necesita quien lo represente. Y ese que lo represente, pues va a ser el que va a gobernar. Pero el gobernante, y repito esta cuestión, es
debe de ser un representante. Para Rousseau no importa quién sea ese representante, o sea, sí podría ser el rey, no por derecho divino, como Thomas Hobbes ya lo señaló, sino porque el pueblo tiene la soberanía suficiente para decidir quién quiere que lo gobierne. Y en este sentido puede ser un rey o pudiera ser otra persona, ¿no? Y bueno, todas estas ideas se están presentando. Insisto, les decía que aquí nos faltan todavía otros pensadores. Por ejemplo, bueno, en el caso de Rousseau, dice que el gobierno debe de ser un gobierno democrático, es decir, un gobierno en donde la sociedad se gobierne, pero con representación de alguien. ¿Quién? Un monarca puede ser. No le parece malo que haya un rey que gobierne, siempre y cuando haga caso de lo que dice el pueblo y no tome esta postura de Luis XIV, ¿no? Por ahí les decía, hay otros pensadores, como en el caso de, bueno, este es Rousseau, en el caso de, no es cierto, estoy mintiendo, perdón, aquí me estoy equivocando. Es Montesquieu quien piensa que el pueblo puede ser gobernado, si así lo quiere, por el rey. Pero Rousseau no, ya me acordé, Rousseau es más drástico y él habla de la democracia. Perdón, esto es muy importante, esto sí es muy importante. Rousseau nos habla de que el representante del pueblo debe ser elegido precisamente por el pueblo, ¿no? Esa es la postura de Rousseau. Hablan de la democracia. Rousseau nos habla de que debe de existir una separación de poderes, porque bueno, aquí en este momento los reyes pues son hola, ¿ya me escuchan otra vez? Creo que se fue el internet, ¿verdad? ¿Ya me escuchan bien? A ver si me pueden mandar, gracias, si es lo que les iba a decir, un mensaje por el chat. Bien, gracias. Muy bien. Entonces les decía, Juan Jacobo Rousseau nos habla de la democracia, nos dice que el pueblo tiene en todo momento el sagrado derecho de elegir a su representante y que además debe de haber una separación de poderes, porque en este momento los reyes franceses, bueno, los reyes de cualquier parte de Europa, tienen absolutamente todo el poder. Entonces, por una parte, estos reyes son representantes del poder ejecutivo y del poder legislativo y del poder judicial. Y Rousseau es de los pensadores que creen que esos poderes deben de estar separados y representados por tres personas diferentes o por tres grupos diferentes. Una persona o un grupo debe de ser encargado de tener en sus manos el poder legislativo, otro el poder judicial y otro el poder ejecutivo. En el caso del poder ejecutivo, él o las personas que estuvieran al frente tendrían que ser señaladas por el pueblo democráticamente, elegidas por el pueblo democráticamente. Entonces ahí está este punto importante, ¿no? Van pasando los años, los pensamientos van fructiferando y pues va a estallar este movimiento social que se conoce como la Revolución Francesa, que se va a dar en este periodo de 1789 a 1799, obviamente allá en Francia, que es muy importante porque a partir de esta revolución se va a dar un cambio en el pensamiento, en la conciencia, en la forma, en las formas de gobierno.
Los franceses, entre varias de las cosas que están buscando a través de su revolución, es que el gobierno ya no sea un gobierno autocrático, que esté solamente en manos de un representante como es el rey, sino que sea un gobierno democrático. Y no tenían ni la menor idea de cómo lo iban a hacer, pero ellos querían ya ponerlo en práctica. Y es que había un país que también había tenido ya una guerra de independencia, y que estaba poniendo en práctica todas las ideas que los franceses habían ido eh, madurando años anteriores. ¿Cuál era ese país? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se va a consolidar como la primera democracia. Y los franceses dicen, caray, bueno, pues si este nuevo país, si este joven país, Estados Unidos, ha comenzado a establecer la democracia, ¿por qué nosotros nos estamos quedando atrás? ¿Por qué nuestro propio país, que está generando todas estas ideas, no las está concretizando, no las está poniendo en práctica, ¿no? Y pues va a ser esto entonces el inicio de lo que conocemos precisamente como estados democráticos. A partir de la Revolución Francesa, a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX, pues se va a establecer, a querer o no, un intento de democracia en prácticamente todos los países de, del mundo, ¿no? De tal forma que, bueno, al día de hoy, pues tenemos ya formas de gobernar, pues un tanto diferentes a lo que había sido con anterioridad, ¿no? Estos reyes absolutistas europeos en términos generales, no solamente franceses, van dejando o van siendo quitados, mejor dicho, poco a poco de los puestos importantes, y cada vez van a ser más los países que se van a gobernar vía democracia, al menos en apariencia.